Buenos días, compañeros. Licenciado. Buen día, licenciado. Hola, buenos días. Vamos a continuar con la clínica de Derecho Penal. ¿Lo vieron? ¿Se acuerdan por dónde nos quedamos de último? ¿Alguien que me pueda decir por dónde nos quedamos con ustedes? Porque fíjense que quedan 2 sábados que no hubo examen del sábado pasado, no hubo clases, ni el antepasado que hubo examen, entonces no me recuerdo por dónde nos quedamos con ustedes. ¿Alguien se recuerda por ahí? Yo tengo apuntado de último los recursos útiles para la investigación criminal. Recursos útiles. Y eso es como el título que yo tengo. Habla sobre la criminalística, las leyes específicas, recurrir a instituciones públicas y privadas. Ok, pero sí vimos la función del juez contrario en la investigación. Sí, llevar el control de todo lo que haga el Ministerio Público. Sí, exactamente, así es. Sí, pues entonces sí. Entonces hoy vamos a iniciar con ustedes con lo que es la escena del crimen. Esa sí no la hemos visto, ¿va? No, licenciado. No, licenciado, todavía no. Va, entonces hoy vamos a comenzar a trabajar lo que es la escena del crimen, ¿verdad? Y la escena del crimen es el lugar donde se produce un acto criminal, objeto de investigación. Incluye los accesos, entradas y salidas, ¿verdad? A zonas aledañas y posibles vías de escape. También se le denomina lugar del delito, lugar del suceso, sitio del suceso, escenario del crimen. En general podemos afirmar que es el lugar donde se realizó la acción del delito, donde se manifestó la voluntad y conducta del sujeto activo. El lugar donde obtuvo un resultado previsto. Debe admitirse que por regla general se le conoce como escena del crimen al lugar donde ocurre un homicidio o asesinato o de una persona, porque es la generalidad que podemos ver en los medios de comunicación o directamente en las calles de nuestras ciudades, ¿verdad? Sin embargo, la terminología de escena del crimen es aplicable al lugar donde ocurre cualquier acción delictiva. No solo que se haya matado a una persona, no, sino pues cualquier lugar donde se haya cometido algún hecho delictivo. Y la escena del crimen constituye la principal fuente de indicios para lograr la reconstrucción de un caso. Y se clasifican en abiertas hallazgos en ambientes exteriores y cerradas hallazgos en ambientes interiores y mixtas hallazgos en ambos ambientes. Esto está regulado en el artículo 20 del Código Penal. Y el artículo 20 del Código Penal regula lo siguiente. Artículo 20, lugar del delito. El delito se considera realizado en el lugar donde se ejecutó la acción, en todo o en parte, en el lugar donde se produjo o debió de producirse el resultado, y en los delitos de omisión en el lugar donde debió cumplirse la acción omitida. Entonces, el lugar de delito va a ser, está regulado en el artículo 20, va a ser la escena del crimen. Entonces, en esta escena del crimen vamos a encontrar evidencias materiales. Y estas evidencias materiales son todos los objetos que por su relación con un hecho delictivo son de importancia para la investigación criminal. Adquieren esta categoría una vez que son analizados en un laboratorio y se determina su vinculación con otro indicio o bien con un sospechoso o un sindicado. Entonces, estas son las evidencias materiales que se pueden encontrar
en una escena del crimen. Entonces, bueno, si ustedes se dieron cuenta y estábamos comentando con el otro grupo, ¿verdad? De la situación de estas personas que estaban desaparecidas. No sé si se recuerdan ustedes de estos dos payasitos que estaban desaparecidos, que el jueves por la madrugada dice que alguien llamó y dijeron que estaban en determinado lugar, o que habían unas personas que sospechaban, ¿verdad? Que pudieran haber sido ellas. Entonces llegaron los bomberos y fueron a hacer una excavación, fueron a buscar, ¿verdad? Y encontraron dos cuerpos. Uno era de una mujer y otro cuerpo era de un hombre. Entonces, a la mujer oyó que ayer por la mañana la estaban identificando y la identificaron que era la payasita, ¿verdad? Y que al señor lo identificaron posteriormente, que ellos sean. Entonces, esa es una escena de crimen, ¿verdad? Y si es una escena de crimen, debe de procesarse de conformidad como lo establece la ley, ¿verdad? Entonces, ahí, si ustedes se dieron cuenta y si los que ya vieron las noticias o ya vieron las noticias están enterados de lo que sucede acá en Guatemala, se pudieron haber dado cuenta de que los bomberos fueron los que fueron a hacer la excavación, ¿verdad? Entonces, si era una escena del crimen, tuvieron que haber mandado gente especializada en el caso, ¿verdad? Como los antropólogos forenses, ¿verdad? Que ellos son los que se encargan de esa situación. Entonces, ¿qué han encontrado en la escena? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Lo único que se sabe es de que ya trasladaron los cadáveres a la morgue del organismo judicial, y en la morgue del organismo judicial pues les van a practicar, o ya les practicaron la necropsia médico-legal, ¿verdad? Para determinar realmente cuál fue la causa de la muerte de estas personas, ¿verdad? Que eran dos personas que estaban desaparecidas desde el mes de mayo, desde el mes antepasado, porque ahorita estamos en julio, estamos a 2 de julio, entonces el mes de mayo del mes antepasado estaban secuestradas, no se sabían qué había pasado con ellas. Entonces este jueves por la madrugada fue que las encontraron, ¿verdad? Entonces, ahí se tuvo que haber hecho una buena escena del crimen, ¿verdad? Para poder establecer, ¿verdad? Que habían encontrado, qué indicios habían encontrado. Según yo en las noticias oí que habían encontrado algunas ropas, ¿verdad? Algunas cuestiones o algunos elementos o algunos accesorios que utilizan estas personas para trabajar. Entonces, todo eso tiene que ser material y debe ser embalada para luego hacer la cadena de custodia, ¿verdad? Y con la cadena de custodia mandarlo al INACIF, ¿verdad? Que es donde hacen el peritaje de todo lo que encuentran en las escenas del crimen. Y esta cadena de custodia no es más que el mecanismo mediante el cual la evidencia conserva sus características y su valor probatorio, desde su hallazgo hasta su presentación ante un juez contralor para su cuantificación o ante un tribunal para su valoración. Entonces, una vez encuentran los indicios materiales o la evidencia material, lo que se debe hacer es embalarla, ¿verdad? Embalarla es trabajarla, ¿verdad? Y agarrarla, ¿verdad? Con guantes y todo. Más adelante vamos a ver eso, ¿verdad? De las personas que van a la escena del crimen, los técnicos de la escena del crimen, agarran la evidencia y la meten en una bolsa, ya sea una bolsa plástica o una bolsa de metal, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De papel. Una bolsa de papel o una bolsa de plástico. En cualquiera de estas bolsas van a meter la evidencia material que encuentren en la escena del crimen. Entonces, obviamente que tienen que tomar fotos, tienen que tomar video, ¿verdad? Para asegurar, ¿verdad? Cómo hicieron el trabajo ellos y cómo lo van a mandar al INACIF para que el INACIF haga su respectivo trabajo. Entonces, eso es lo que se llama cadena de custodia, es cuando embalan las cosas, los meten a las bolsas, ¿verdad? Y
y lo mandan al INACID para que el INACID proceda a realizar los respectivos peritajes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama cadena de custodia. También hay, dentro de la escena del crimen, también hay un camino de contaminación. Y este camino de contaminación es el camino tomado por el sospechoso de entradas hacia la víctima y la ruta de salida. Se considera que es un área de suma importancia porque es el área de mayor probabilidad de tener indicios que puedan orientar al investigador para establecer cómo sucedió el hecho criminal. Entonces, por eso es que en una escena del crimen ustedes se han dado cuenta que lo primero que hacen los del Ministerio Público ahora, o la policía, es acordonar el lugar. Ponen una cinta amarilla para que nadie se va a estar metiendo, ¿verdad? Porque recuérdense que la gente es muy curiosa y luego quieren ir a ver o quieren ir a ver qué pasó, o si es algún familiar el que tienen o no sé qué haya pasado, ¿verdad? Entonces la gente es muy curiosa, entonces quieren entrar a ver la escena. Entonces se debe de acordonar esta escena, ¿verdad? Para que no se vaya a borrar la evidencia y las personas no se van a parar o vayan a borrar la evidencia que dejaron los delincuentes en la escena del crimen, ¿verdad? Entonces, este camino de contaminación es muy importante, ¿verdad? Porque va a ser la posible entrada y salida de la víctima, ¿verdad? Y del sujeto activo que está cometiendo el hecho delictivo. Entonces, esta área debe ser plenamente acordonada para que el Ministerio Público pueda realizar el trabajo, o sea, puedan levantar todas las evidencias materiales, ¿verdad?, que han quedado en esa escena del crimen. Entonces, este camino de contaminación es eso, ¿verdad?, de la entrada del sospechoso hacia la víctima y la ruta de salida, ¿verdad? Entonces, es de mucha importancia para que el Ministerio Público pueda determinar realmente quién fue el que cometió el hecho delictivo y la forma de cómo fue que se pudo haber cometido este hecho delictivo. También dentro de esta escena del crimen pueden haber los primeros agentes en responder. ¿Quiénes son estos primeros agentes? O en todo caso, ¿verdad?, los que responden, a veces también primera vez llegan primero que la policía, son los bomberos, ¿verdad? Entonces, al llegar al lugar del hecho, inicialmente debe establecer si la víctima está con vida y tomar las medidas necesarias para tratar de salvarle la vida. Luego, si se puede, acordonar el área lo más ampliamente posible para asegurar el lugar y así evitar la entrada de curiosos que puedan contaminar la escena. Porque de eso sí ya se han dado cuenta ustedes, ¿verdad? Que cuando pasa algún hecho delictivo, lo primero que llega es el montón de gente a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Y los que realmente miran y puedan servir de testigos y ver qué fue lo que pasó o decir qué fue lo que pasó, no atestiguan, sino se van, ¿verdad? Son otras personas las que no vieron nada, las curiosas que entran a la escena del crimen y van a borrar la evidencia. Entonces, por eso los primeros agentes en responder, eso deben de hacer, ¿verdad? Deben de primero verificar si la persona todavía está con vida. Si está con vida, pues tratar de ver que los bomberos la trasladen a un centro asistencial, ¿verdad? Para curarle las heridas, ¿verdad?, si es que está con vida. Ahora, si ya definitivamente la persona está muerta, pues entonces lo que deben de hacer es acordonar el lugar de inmediato, poner esas cintas amarillas que ponen y ya nadie puede entrar a esa escena, ¿verdad? A esa escena del crimen, porque ¿quién va a entrar ahí? Solo nada más los policías que tengan la autorización para hacerlo, ¿verdad? Y los del Ministerio Público, ¿verdad?, los técnicos de la escena del crimen, que son los que van a determinar y son los que van a establecer si hay algo que les pueda servir a ellos para su investigación o que les pueda servir como prueba para poderla utilizar en un proceso penal posteriormente. Si es una escena cerrada, deben de asegurar las puertas y las ventanas. Si hubieran evidencias perecederas, como fluidos biológicos, como la saliva, el semen, el sudor, buscar elementos no contaminantes para cubrirlas, ¿verdad? Entonces,
deben de verificar, ¿verdad? Que si existen algunos elementos como saliva, semen o sudor o otras cosas que puedan destruir, entonces hacerle rápido el trabajo, ¿verdad? Hacer rápido el trabajo que tienen que hacer sobre este medio de prueba, ¿verdad? Que les puede servir para determinar, ¿verdad? Si es de determinada persona, a ver si ya capturaron una persona, no han capturado a nadie, pues esto les puede servir, ¿verdad? Para que posteriormente, si capturan a una persona y tienen alguna prueba de saliva, de semen o de sudor, esto les puede servir, ¿verdad? Para incriminar a la persona que ellos están capturando, ¿verdad? Que posteriormente capturaron. Entonces, lo principal es aquí que se haga el trabajo sobre estos elementos o sobre estas evidencias que logren encontrar. Debe tratar de controlar a los presuntos testigos y a los curiosos y solicitar ayuda necesaria para realizar su función. Tomar nota de las personas, los lugares, el clima, los sospechosos, la hora, los vehículos y de cualquier detalle importante para la investigación, para luego elaborar un informe preliminar. Porque ahí se recuerdan que la policía cuando llega a un lugar debe hacer un informe policial, ¿verdad? Y en ese informe policial debe de poner todo lo que hayan visto dentro de la escena del crimen, ¿verdad? Si hay algunos testigos, pues tomarles el nombre, ¿verdad? Y decirles, bueno, estos testigos vieron el hecho, ¿verdad? Entonces tomarles el nombre, si los pueden identificar, identificarlos, y si tienen algún lugar para recibir notificaciones, pues también que dejen el lugar para recibir notificaciones. Si tienen número de teléfono, pues que den el número de teléfono también para que los puedan localizar, ¿verdad? Todos los datos que sean necesarios para poder utilizar a estas personas como testigos y que puedan ayudar para esclarecer el hecho o para condenar a la persona o las personas que han cometido el hecho delictivo. Entonces, esos son los primeros agentes en responder, ¿verdad?, al llamado de una persona, porque lo primero que pasa es de que una persona, cuando mira un accidente, mira alguna escena de crimen, alguna cosa, lo primero que hacen es llaman a los bomberos, ¿verdad? O llaman a la policía. Entonces, la policía de inmediato llega y los bomberos de inmediato llegan. Entonces, los primeros agentes en responder deben de hacer todo esto que ahorita acabamos de ver, ¿verdad? Deben de hacer un informe preliminar de todo lo que hayan encontrado y acordonar el lugar, ¿verdad? Que es lo más importante para que las pruebas que se han quedado en la escena del crimen puedan ser levantadas, ¿verdad? De conformidad con los procedimientos que utiliza el Ministerio Público y embalarlos, luego de embalarlos, pues utilizar la cadena de custodia, ¿verdad? Y mandarlos a los lugares donde deben de estar debidamente custodiados o donde deben de hacerle las pruebas o los peritajes necesarios para determinar lo que el Ministerio Público quiera establecer o quiera saber, ¿verdad? Entonces, esto es con relación a los primeros agentes en responder. Del ente investigador, que es el Ministerio Público o un juez de paz en su caso. Bueno, aquí hablamos de juez de paz en su caso porque les comento que, como antes, acuérdense ustedes que no habían fiscalías en todos los departamentos, ¿verdad? Solo habían en todos los lugares, solo había en los departamentos de aquí en la capital. Entonces en los municipios, en la mayoría de ¿cómo se llama? No había, en la mayoría de municipios no había, ¿cómo se llama? No había ministerio público. Entonces, si no había ministerio público, entonces no se sabía cómo realizar, cómo procesar la escena del crimen, porque el que tenía que hacerlo era el juez de paz. El juez de paz era el que llegaba al lugar y era el que levantaba, el que daba la orden para trasladar el cadáver a la morgue del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, ahora lo bueno es de que ya en la mayoría de lugares ya hay ministerio público. Entonces, donde ya hay ministerio público, entonces lo que hacen es que llaman a los del ministerio público y son los del ministerio público los que llegan, ¿verdad? A verificar la escena del crimen. Entonces ellos se encargan de realizar el trabajo en la escena del crimen. Pero en los lugares donde no había ministerio público, en la mayoría de municipios, ¿verdad? Entonces ahí los que llegaban era el juzgado de paz. Entonces los del juzgado de paz llevaban dos
dos formas, llevan una forma ¿hoy sí me ven, compañeros? Sí, Bueno. sí, Sí, licenciado. Vaya, es que se cortó la llamada aquí, entonces no sé qué fue lo que pasó. Pero bueno, ya me voy, no hay problema, sí, continuemos pues. Entonces estamos hablando de los primeros agentes en responder, ¿verdad? Del ente investigador del Ministerio Público, que les decía que en los lugares donde no había Ministerio Público, entonces el juez de paz era el que iba a procesar la escena del crimen con la policía, ¿verdad? Ellos eran los que hacían el trabajo del Ministerio Público. Ahora, gracias a Dios, pues ya hay bastantes ministerios públicos, ya hay muchas agencias en todos los lugares, y entonces ellos son los que van a seguir procesando las escenas del crimen. Entonces el Ministerio Público se debe guiar por un protocolo de escena del crimen, el cual tiene detalladas las actividades a realizar en la escena del crimen, delimitando la función del fiscal y de los técnicos en escena del crimen. Y las responsabilidades de tal institución se pueden mencionar las siguientes. Y la primera responsabilidad es dirigir el procesamiento de la escena en coordinación con la Policía Nacional Civil. Eso es lo primero, ¿verdad? Que ellos son los que deben dirigir el procesamiento de la escena del crimen. Ellos tienen que dar las instrucciones a los policías para que estos policías hagan lo que el Ministerio Público les diga que tengan que hacer. También deben de elaborar un registro detallado de lo actuado, hora, lugar, clima, poblado, despoblado y demás. Deben de describir el tipo y ubicación de evidencias. Inicia control de cadena de custodia y ordena pruebas necesarias. Si cuenta con el personal idóneo para ello, establecer registro de documentación por fotografía, video, croquis. Todo lo actuado debe constar en un acta. Esto es muy importante porque todo lo que el Ministerio Público hace desde un inicio debe constar en un acta, porque esa acta es el acta de la escena del crimen, ¿verdad? Y ahí va a ser constar desde el momento que ellos llegan hasta que terminan de realizar su último trabajo. Entonces se hace constar todo en el acta, ¿verdad? Y esto lo van a mandar al Ministerio Público o a la agencia, lo van a mandar a la agencia que vaya a conocer del caso, ¿verdad? Entonces también deben de ordenar el levantamiento y traslado de cadáveres a las morgues respectivas. También enviar las actuaciones a los fiscales para que continúen con la persecución penal y para el caso que sea de su competencia, darle seguimiento, remitirla a que corresponda. Entonces lo que pasa es de que hay fiscalías a veces que solo sirven como de apoyo. Entonces si solo van como de apoyo, entonces ellos solo van a hacer el trabajo que les están pidiendo de apoyo, ¿verdad? Entonces el equipo del Ministerio Público, ¿verdad?, que esté a cargo de la escena del crimen, entonces ellos son los que se encargan de hacer el acta, y esta acta la tienen que mandar a la fiscalía donde va a continuar el caso, porque a veces no es la misma fiscalía, ¿verdad?, que está haciendo el levantamiento del cadáver y lo mandan
lo mandan a otra fiscalía, bueno, de las mismas, ¿no? Porque aquí en Guatemala, aquí en la capital, son las fiscalías de delitos contra la vida. Entonces, a veces está de turno la agencia número 1, pero la que está conociendo los casos es otra agencia, ¿verdad? Entonces, no se sabe. Entonces, ellos sí ya saben a quiénes tienen que remitir los expedientes, entonces remiten los expedientes, ¿verdad? Lo que hayan recopilado, lo que hayan encontrado, ¿verdad? Lo van a remitir con su cadena de custodia. Después del embalaje lo van a mandar al ¿cómo se llama al INASIF, para que el INASIF realice los peritajes que sean necesarios. Entonces ya con los respectivos peritajes que hagan el INASIF, entonces ellos los tienen que mandar a la agencia que va a continuar conociendo del respectivo proceso, ¿verdad? Entonces, esa es otra obligación del Ministerio Público. También la responsabilidad de los peritos, ¿verdad? En la escena del crimen. Si asisten a la escena del crimen, deben realizar los análisis presuntivos solicitados por el Ministerio Público, el juez de paso, la Policía Nacional Civil, si fuera el caso. Su presencia en la escena es valiosa, en virtud que pueden procesar la evidencia desde el lugar de la obtención de los indicios, aunque en la realidad no lo hacen. Generalmente trabajan en los laboratorios, para nuestro caso los laboratorios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta, ahorita en la semana oí una noticia donde capturaron unas personas en Petén que llevaban droga, específicamente llevaban cocaína, y que les hicieron la prueba de campo. No sé si ustedes se dieron cuenta que agarraron a estas personas y les hicieron la prueba de campo de una vez en el lugar. Entonces, ahí lo que hacen es de que les echan un líquido, le echan a este polvo blanco que ellos encuentran, ¿verdad? Y si da color celeste, es cocaína. No sé si ustedes han visto eso, porque yo también lo vi que lo hicieron en esta captura que hicieron de estas personas, hicieron esa prueba de campo. Entonces de una vez pudieron determinar de que era cocaína, ¿verdad? Por eso es valioso el trabajo de los peritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cuando vayan a una primera declaración ya no van a hacer presunciones, van a decir, mire, se presume que lo que portaban era cocaína, porque llevaban un polvo blanco, pero no se sabe qué tipo de polvo blanco era o qué era lo que llevaban. Podrían ser polvo, podría ser aquí otra cosa blanca, otra cosa blanca que utilizan, bicarbonato. Entonces, pudo haber sido eso, ¿verdad? Entonces ya ahorita en esta prueba de campo de una vez determinan, le hacen la prueba de campo, de una vez determinan que es cocaína. Entonces cuando ellos llegan ya a la primera declaración, ya llevan esa prueba, ¿verdad? Y dicen, mire señor juez, se le hizo la prueba de campo, ¿verdad? Por tal perito, tal persona, y al hacerle la prueba de resultados es que dio positivo a cocaína, ¿verdad? Por ellos explican cómo hicieron el procedimiento. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque es la responsabilidad de los peritos en una escena del crimen. Pero normalmente lo que hacen es de que encuentran la evidencia material o la evidencia que encuentran entre la escena, la van a embalar, ¿verdad? La van a embalar, quiere decir que la van a meter ya sea en bolsa plástica o bolsa de papel, y la van a rotular y todo, y van a meter lo que encuentran, ¿verdad? Pero no van a meter en una bolsa, si encuentran 10 ojivas, van a meter las 10 ojivas, no, sino que normalmente lo hacen y ponen nada más solo una, ¿verdad? Si encuentran 3, 4, 5 armas de fuego, tampoco las van a meter todas en el mismo lugar, no, sino mejor si lo individualizan y si ponen una por cada indicio que encuentren, ¿verdad? Para que sea mejor ¿cómo se llama? Que sea mejor para el INASIF y para que se hagan las pruebas de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, en la escena del crimen trabajan en la búsqueda, ubicación, identificación y verificación de evidencias, embalaje y traslado de él o de los cadáveres si ese fuera el hallazgo en escena. Entonces, en escena no se hacen
peritaciones técnicas. Estas se hacen en el laboratorio, solamente pruebas presuntivas. Para el caso de determinar, por ejemplo, si un líquido encontrado en la escena pudiera ser sangre o determinar si algún polvito blanco es presumiblemente alguna droga, que es lo que yo le estaba diciendo y que son las pruebas de campo que ahora están haciendo. Al igual que la prueba de alcoholemia, ¿verdad? Se puede, si una prueba de alcoholemia se puede también hacer en una escena del crimen, ¿verdad? Entonces, ayuda bastante porque pueden determinar si una persona lleva o no lleva alcohol en la sangre, ¿verdad? Entonces, esta prueba la pueden hacer, también la prueba de toxicología, ¿verdad? Las pueden hacer en una escena del crimen. Entonces, si se pueden hacer y es necesario hacerlo, entonces se debe hacer, como les digo, para que esta persona que ya está capturada, cuando vaya a una primera declaración, ya hayan pruebas, ¿verdad? Para que el juez pueda decir si esta persona queda en libertad o le dicta auto de prisión preventiva, ¿verdad? Y automáticamente el autoprocesamiento. Entonces, por eso les digo que es bastante importante esta la responsabilidad de los peritos, y si los peritos pueden trabajar en la escena del crimen, pues enhorabuena, ¿verdad? Ahora si no, pues hay que embalar la evidencia material que se encuentra y con su respectiva cadena de custodia enviarla al lugar donde debe ser enviada, ¿verdad? Entonces, verificar, ¿verdad? Hay que tomar fotos, toman fotos y video, ¿verdad? De cómo embalan los elementos encontrados o los indicios encontrados, y entonces los embalan, los meten a las bolsas plásticas o de papel y los sellan y los cierran todo y ponen ahí qué es la prueba la que quieren que hagan, ¿verdad? Entonces estas bolsas ya llegan al INASIF. Entonces el INASIF, al recibirlas, tiene que verificar, ¿verdad?, que todo vaya bien, así como tiene que llegar una cadena de custodia, ¿verdad? Entonces ellos miran que ya hicieron, que ya hubieron ahí indicios donde se pudo haber cambiado, pudieron intentar abrir la bolsa y todo, ellos lo tienen que hacer constar y tienen que filmar también y tomar fotos, ¿verdad? Para decir, miren, señores del Ministerio Público, nosotros recibimos esta cadena de custodia, este sobre lo recibimos de esta forma. Entonces, para que ellos también puedan tener cómo salvar su responsabilidad, ¿verdad? Porque recuerdan que también ahí va a caer en responsabilidad si pasa algo con esa cadena de custodia, porque esas son las pruebas que van a servir para determinar si una persona realmente cometió o no cometió un hecho delictivo. Ahorita, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar o quiera decir algo? Nadie. Wow, ¿y cómo están entendiendo? Está bien, los felicito a todos. Entonces, ¿cómo debe de procesar una escena del crimen? Los fiscales deben obtener y analizar la información del primer agente en responder. Luego verificar que la escena esté debidamente protegida. Durante el procesamiento de la escena del crimen se debe usar guantes, mascarillas, traje especial y zapatos adecuados para evitar contaminar la escena, como también contaminarse con los indicios. Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando hay una escena del crimen, ustedes miran unas personas que andan trajes, ¿verdad? Andan disfrazados. A veces dice uno, esas gentes tanto que hacen o tanto que creen que hacen y no hacen nada. Pero esta gente debe de protegerse, pues, no solo para proteger la escena del crimen, sino también para su riesgo personal. ¿Por qué? Porque recuérdense que ellos en la escena del crimen van a ir a procesar todo lo que hay dentro de la escena del crimen, y si hay cadáveres, pues tienen que ir a procesar también los cadáveres, ¿verdad? Y puede ser de que algún cadáver, pues, no sabe uno de quién han muerto, ¿verdad? Entonces pueden tener alguna enfermedad o puede tener alguna cuestión, ¿verdad? Entonces,
Por eso es que se deben de proteger los técnicos en la escena del crimen. Fíjense que como una anécdota que a nosotros nos pasó, una vez que se fue a procesar una escena de un crimen, o sea que el auxiliar, que es el que encargado de la escena del crimen o el agente fiscal, él solo carga nada más la tablilla, ¿verdad? Y no se acerca tanto al lugar porque los que mueven los cadáveres son los de la escena del crimen. Entonces este de la escena del crimen sí andaba tapado, cargaba unos lentes grandes, una mascarilla, cargaba una gorra y cargaba trajes, guantes y todo. Pero al momento que le dio vuelta a un cadáver, fíjense que tiró ¿cómo se llama? Un chorro de sangre y le tiró, al darle vuelta a acabar el cadáver, le tiró el chorro de sangre hacia la cara. Entonces le manchó todos los lentes y le manchó todo lo que él cargaba en la cara. Entonces, si esta persona no hubiese ido bien protegida, toda esa sangre le hubiera llegado a la cara, le hubiera llegado a la boca, a la nariz, a los ojos. Y recuérdense que a veces hay gente que tiene enfermedades, pues alguna hepatitis o alguna otra enfermedad, aquellas que se contagian. Entonces, si no hubieran dado bien protegido, entonces se hubiera podido contagiar de algo. Entonces, el técnico de la escena del crimen debe andar bien protegido, no solo para beneficio de él, sino que también para proteger la escena del crimen y ver que todo lo que realmente está en la escena del crimen pues se pueda recolectar por medio de ellos mismos, ¿verdad? Y realizar lo que deben de hacer, el trabajo que le deben de hacer. Y después de eso, entonces deben de verificar, ¿verdad? Que realmente el trabajo que están haciendo, pues está bien hecho, porque recuérdense que si se procesa bien una escena de un crimen, esta puede ayudar bastante y con esta se puede llevar a un debate a un sujeto, a algún individuo, a alguna persona o a un sindicato, ¿verdad? Se puede llevar a un debate oral y público y si está bien procesada la escena del crimen y todo, pueden determinar y con esas pruebas que tengan de la escena del crimen lo pueden condenar. Lo pueden condenar a un determinado tiempo, ¿verdad? Para que pase, para que quede detenido, que quede preso, ¿verdad? Pero si la escena del crimen está bien procesada. Entonces, es bastante importante esto, ¿verdad? Porque esto le va a ayudar al Ministerio Público para que ellos puedan determinar realmente qué fue lo que realmente pasó y qué es lo que ellos creen que pudo haber pasado y si hay algunos sospechosos y algunas personas detenidas, ¿verdad? Entonces, los fiscales o los técnicos, ¿verdad? En escena del crimen deben determinar y preservar el camino de contaminación, atendiendo como tal a la posible ruta de ingreso y de salida del sindicado, ¿verdad? El cual se estima que es el lugar donde existe la mayor cantidad de indicios, o sea, en esa ruta de contaminación, ¿verdad? Que son las entradas o la salida del sindicado o de los sindicados, ¿verdad? Entonces, hay que acordonar de la escena, ¿verdad? Por eso es que rápido ponen esas cosas amarillas, esas franjas amarillas que ponen en las orillas, ¿verdad? De la escena del crimen. ¿Y eso es para qué? Para que nadie se pueda meter a la escena del crimen y puedan ir a contaminar la escena, ¿verdad? Sino que solo entran nada más las personas que estén autorizadas para poderlo hacer. Se debe informar al personal acerca del camino seguro para llegar al lugar principal. Es decir, hacer una ruta de entrada y salida para todos y evitar pasearse por cualquier sitio de la escena del crimen en forma desordenada. Esto ya es para la policía y para los mismos del Ministerio Público, ¿verdad? Que ellos deben de hacer su ruta, ¿verdad? Y que si alguien va a entrar, que los que normalmente entran ahí son los del DINC,
son los investigadores, ¿verdad? Los de la policía, los que andan de particular, son los que entran a tomar datos, a tomar algunas fotos o a ver algunas cuestiones, ¿verdad? Entonces a ellos se les debe decir cuál es la ruta de entrada, cómo lo deben de hacer, ¿verdad? Y no deben de andar paseando en la escena, porque si se andan paseando en la escena, puede ser que borren alguna evidencia que haya quedado en esta escena del crimen, ¿verdad? Se debe de determinar el tipo de indicios que se espera encontrar y evaluar la posibilidad de levantar y embalar los que se identifiquen como indeterminados, que se encuentren dentro del lugar acordonado. Se debe también examinar a la víctima. Se deben tomar fotografías de la totalidad de la escena a mediana distancia y de cerca para documentar la forma en que se encuentra la escena del crimen antes de procesarla. Eso sí se han dado cuenta ustedes también, ¿verdad? Que lo que hacen los del Ministerio Público, lo primerito que hacen al llegar a lugares, comienzan a tomar fotos, ¿verdad? Toman fotos de varios ángulos para tener ellos un panorama, ¿verdad? Amplio para determinar y para que al momento que puedan procesar o al momento que puedan ir al momento que puedan ir a verificar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ellos van a filmar y van a tomar fotos y después ya cuando llegan al lugar donde ellos están, pueden ir a verificar, ¿verdad? Para tener un amplio panorama de todo lo que encontraron. Entonces ellos ya hacen su informe y con el informe y el acta, ¿verdad? Que tienen que hacer. Entonces, esa acta les va a ayudar y ellos van a poner ahí todo lo que han encontrado, ¿verdad? Para que el fiscal que va a ver el caso pues tenga un panorama también amplio y pueda determinar, ¿verdad?, qué fue lo que realmente pasó. Por eso se debe determinar los indicios, ¿verdad?, que se espera encontrar y evaluar la posibilidad de levantar y embalar los que se identifiquen como indeterminados, ¿verdad?, que se encuentren dentro del lugar acordonado. Se debe también examinar a la víctima, ¿verdad? Examinar a la víctima es, si en el caso de alguna violación, pues se debe de examinar a la víctima, ¿verdad? No va a ser en ese lugar porque obviamente que ahí no se puede hacer, ¿verdad? Sino que se va a llevar al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene su laboratorio, ¿verdad?, de medicina forense, entonces ahí les van a practicar todos los exámenes que sean necesarios a una víctima. Y también si son cadáveres, pues se deben de enviar al INASIF, a la morgue del INASIF, ¿verdad? Para que en esta morgue, pues, los encargados, los médicos forenses, ¿verdad?, hagan su trabajo y puedan determinar cuál fue la muerte, qué fue lo que ocasionó la muerte de esta persona. Entonces, deben de verificar también si algún indicio o evidencia ha sido movido o movida también. Se debe evaluar si la evidencia parece estar arreglada de alguna forma para desviar la atención. Porque puede ser también, ¿verdad?, que alguien haya puesto evidencia falsa, ¿verdad? ¿Para qué? Para confundir a los de la escena del crimen, ¿verdad? Porque también uno no sabe, ¿verdad? Entonces puede ser que puedan también suplantar evidencia, ¿verdad? Entonces ahí ya está duro porque ahí van a confundir a los del Ministerio Público. Entonces ellos también deben determinar toda esa situación, ¿verdad? Ver cuestiones con lógica, porque esa es otra situación también, ¿verdad? Que hay unas cuestiones que son lógicas. Entonces, si son cuestiones lógicas, pues bueno, por lógica se sabe que esta cosa va a estar aquí, ¿verdad? Pero por lógica, ¿cómo va a estar esta cosa aquí si no tiene que estar acá, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tiene que determinar el Ministerio Público al momento de procesar la escena del crimen. Entonces, también el coordinador de la escena del crimen, ¿verdad? Que el coordinador es como en el carro del Ministerio Público, los que hacen este trabajo andan dos o tres personas, ¿verdad? Entonces ahí anda un chofer y anda un coordinador y anda un jefe. Entonces este es el que le va a decir los pormenores, se va a poner de acuerdo con el auxiliar fiscal o el fiscal para el procesamiento de la escena del crimen, ¿verdad? Porque el que manda en escena del crimen va a ser el auxiliar fiscal o el fiscal que esté de turno, que hayan llamado, ¿verdad? Que le corresponda por razón
de la competencia, ¿verdad? Entonces, él es el que se va a encargar de realizar todo el protocolo y él es el que va a decir qué es lo que se tiene que buscar, qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, los de la escena del crimen van a estar a disposición del auxiliar fiscal o del fiscal encargado de la escena del crimen. Cualquier cosa que pase ahí, entonces el responsable va a ser el encargado de la escena del crimen. ¿Y quién es el encargado? El auxiliar fiscal o el agente fiscal respectivo. Entonces, el coordinador de la escena del crimen debe hacer un plan de procesamiento, iniciando desde una entrada imaginaria, siguiendo el camino de contaminación hasta el lugar principal y llegar al posible lugar de salida. Se debe comenzar procesando la evidencia perecedera, como fluidos corporales, sangre, sudor, lágrimas, semen, saliva, porque estos tienden a desaparecer, ¿verdad? Peor si ya está por llover. Entonces, si hay sangre, o si hay indicios de saliva, o si hay semen y todo, pues eso deben de procesarlo de inmediato. ¿Por qué? Porque esa es alguna cuestión que son cuestiones perecederas, ¿verdad? Que si llueve, entonces se van a borrar y se va a borrar la evidencia. Entonces, ahí le tienen que dar importancia a eso y eso es lo primerito que deben de procesar en una escena de crimen, ¿verdad? También se debe dejar ingresar solo al personal estrictamente necesario. Se debe procesar la escena desde el lugar más accesible al menos accesible, en una secuencia lógica. Se debe buscar evidencia oculta. Cada evidencia incautada o encontrada debe ser numerada, identificada y fotografiada con testigo métrico, embalada y etiquetada por separado, de acuerdo a su naturaleza. Debe tenerse una idea de lo que es posible determinar con cada evidencia para especificar qué clase de análisis se puede solicitar. Entonces, es lo que les digo, ¿verdad? Que ahí es donde se debe embalar los indicios encontrados, meterlos en sus respectivas bolsas, numerarlos, sellarlos y hacer la descripción y verificar qué es lo que quiere investigar el Ministerio Público con esa evidencia encontrada, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya se da el embalaje, ¿verdad? Del encontrado del indicio encontrado. Y entonces se hace la respectiva cadena de custodia. Después del embalaje se hace la respectiva cadena de custodia, ¿verdad? Que ya es cuando mandan estos indicios a los lugares donde deben de ser analizados, ¿verdad? Normalmente y generalmente aquí en Guatemala es el INACIF, ¿verdad? Donde mandan todos estos indicios encontrados en un escenario, en una escena del crimen o escenario del crimen, para luego ellos manden el informe de qué fue lo que lograron el peritaje realizar en lo encontrado, ¿verdad? En la escena del crimen. También hay una búsqueda de evidencia. Y esta búsqueda de evidencia que es el ente investigador debe planificar y determinar cuáles serán las técnicas y métodos de búsqueda de indicios. Debe realizarse de una manera ordenada bajo liderazgo del encargado. ¿Quién indica qué, cuándo y cómo hacerlo? Si se requieren grupos de voluntarios, es preciso que se señale la posible ubicación de las evidencias y especificar las funciones de cada voluntario. Entonces, solo debe de haber una persona que sea la encargada, ¿verdad? Que es la que va a decir qué es lo que se debe de hacer. No decir, ¿verdad? Que todos los que están ahí, todos mandan, ¿verdad? Entonces va a hacer esto, va a hacer lo otro, y otro dice, va a hacer esto, va a hacer lo otro. No, tienes una persona que es la encargada y es la que va a ser la que va a estar a cargo de la escena del crimen. Y esa persona es la que va a dar todos los pormenores y ella es la que va a decir todo, ¿verdad? Lo que deben de hacer en la escena del crimen. No pueden haber muchos que manden, porque si no, puede ser que lo que hagan no va a estar bien, o lo que estén haciendo lo van a estar haciendo repetitivo y no van a hacer el trabajo como debe de ser.
¿Ya? ¿Quién quería hablar? Nadie. Entonces, Lick, buenos días, perdone que lo interrumpa. sí, dele. Tengo una duda, por ejemplo, en los casos en la búsqueda de esta señorita de apellido Sicabiza, en esto el Ministerio Público le asigna un fiscal cada vez que hacen alguna exhumación. Tengo esa duda y por la escena, ¿verdad? Porque si en algún momento la encuentran, tendría que pues preparar la escena y todo, ¿verdad? Hacer las averiguaciones pertinentes. Y con respecto a las personas que son encontradas muertas en los barrancos, yo veo que solo los bomberos bajan a traerla, la suben y hasta arriba pues ya el Ministerio Público acordona y todo, pero la escena del crimen en realidad está abajo, digamos, ¿verdad? Donde no sé si el Ministerio Público llega por las cuestiones de seguridad que eso conlleva, ¿verdad? Sí, pues, sí, pues. Sí, lo que pasa es que cuando son así en barrancos, sí, a veces cuando se puede descender y no haya peligro para las personas del Ministerio Público, los técnicos de la escena, entonces si bajan, pues lo van a hacer. Pero cuando hay unos barrancos demasiado peligrosos, entonces ahí lo que hacen es que los bomberos bajan a traer el cadáver y lo suben, ¿verdad? Entonces la escena la procesan a la orilla del barranco, a la orilla de donde dejan el cadáver, ¿verdad? Pero es así mismo, como usted dice, es por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Y con relación a los casos, así como es el de Sicabiza, ellos tienen una fiscalía asignada. Entonces, cualquier cosa que logren encontrar, los que tienen que ir son los de la fiscalía asignada. ¿Ya? Lo de la escena del crimen, no, porque recuérdense que los técnicos de la escena del crimen, ellos trabajan para todas las fiscalías aquí en la capital. Y me imagino que en los departamentos y donde quiera que esté el Ministerio Público, así es. Entonces, si encuentran, pónganle que tengan que ir a hacer alguna diligencia en algún departamento, entonces quien va a hacer la diligencia allá va a ser los técnicos de la escena del crimen del lugar donde está la fiscalía. Pero los encargados de verificar y llevar a cabo los encargados de la escena del crimen van a ser los de la fiscalía que están llevando el caso, porque ellos son los que saben lo que andan buscando, lo que andan investigando. ¿Ya? Así es la situación. Gracias, licenciado. Vaya. Muy bien. Entonces, así es la forma como deben de trabajar los del Ministerio Público. Recuérdense que también el Ministerio Público trabaja con ¿cómo se llama? Con jurisdicción y competencia, ¿verdad? Que siempre hay competencia. Pero en estos casos, entonces, lo que sirven las fiscalías o los técnicos de la escena del crimen en los departamentos es que sirven de apoyo a la fiscalía de aquí, de la capital, que está llevando el respectivo proceso, ¿verdad? En cualquier proceso que encuentren, así como ahorita de los payasitos que encontraron ahorita muertos, ¿verdad? Quien fue a procesar la escena fueron los del Ministerio Público de Villanueva, en apoyo a los de aquí de la capital, porque el caso es de aquí de la capital, porque aquí creo que está puesta la denuncia. Entonces, los de la fiscalía de aquí, pues, llamaron a los técnicos de la escena de allá de Villanueva. Entonces ellos fueron los que llegaron a procesar la escena del crimen de estas personas, ¿verdad? Estas dos personas que encontraron fallecidas. Entonces, así es como funciona esto, ¿verdad? Y hay métodos de búsqueda que va a utilizar el Ministerio Público, ¿verdad? Y los métodos de búsqueda no son más que las formas técnicas o procedimientos usados para verificar la existencia de indicios en el lugar de la comisión de un delito, ¿verdad? Y una clasificación los describe de la siguiente manera, que son 4, ¿verdad? El método de espiral, el método de zona, el método de reja y el método de franja o de línea. Bueno, este método, ¿en qué consiste este método de espiral? Este método consiste en dar vuelta a la escena del crimen en círculo, cerrándolo hasta llegar al centro del mismo. Este es altamente recomendado cuando hay mano de obra limitada y
funciona bien en áreas exteriores y bajo el agua. Si se tratara, por ejemplo, de una escena del crimen en un lago, entonces ahí es bueno utilizar este método de espiral, que ahí se puede, que va a servir para delimitar bien la escena del crimen, ¿verdad? Y no haya mucha mano de obra, ¿verdad? Porque a veces hay lugares donde hay mucho trabajo que hacer, pero solo llegan 2, 3 personas nada más a trabajar toda la escena del crimen, y a veces la escena del crimen es bastante amplia, ¿verdad? Entonces, hay que utilizar este método espiral, ¿verdad? Que es un círculo, se hace un círculo, ¿verdad? Cerrándolo hasta llegar al centro del mismo, como un espiral, ¿no? Entonces, pónganse a pensar en un espiral y así es, por eso se llama método espiral. Y este debe ser utilizado en escenas de cuando es bajo el agua, ¿verdad? Cuando se trata de bajo el agua, pues hay que tratar de llevar a cabo este método espiral. También está el método de zona. Este método de zona es muy útil para enfocarse en áreas específicas. Se puede usar un grupo para revisar el sector A, otro grupo para revisar el sector B, como edificios, montañas, lugares extensos. Luego cada grupo se desplaza a otro sector. Entonces, este método zona debe hacerse por sectores, ¿verdad? Cuando las escenas son bastante amplias, ¿verdad? Cuando hay una escena, un edificio, que imagínense que en un edificio comenzó un delito en el nivel número 10, pero fueron bajando y fueron dándose más delitos, ¿verdad? En los siguientes niveles. Entonces aquí se debe utilizar el sistema o método de zona, ¿verdad? Que es muy útil para áreas específicas, ¿verdad? Y sobre todo que sean lugares extensos. Entonces aquí se hace por grupos, ¿verdad? Mandan un grupo, el grupo A va a un nivel, el grupo B a otro nivel y así están, ¿verdad? Pasan los 2, 3, 4 grupos que hay, después regresan otra vez todos los grupos y ya luego hacen la recopilación de todo lo que encontraron, toda la evidencia que encontraron en todos los lugares donde pasaron, ¿verdad? Todas las zonas donde ellos pasaron haciendo la recopilación de evidencia, ¿verdad? También hay el método de reja. Este método de reja es parecido al de zona, pero se suele usar en áreas más restringidas para localizar objetos más pequeños, así como en la antropología forense. Fíjense que nosotros estábamos hablando ahorita ahorita en el primer curso, ahorita en la primera hora con los otros compañeros de la forma de cómo procesaron esta escena de crimen de estos 2 payasitos que encontraron muertos, ¿verdad? Y un compañero me decía que habían hecho mal el procedimiento. Y es cierto, porque ahí tuvieron que haber utilizado este método de reja, ¿verdad? Porque, bueno, ahí tuvieron que haber llevado gente idónea, ¿verdad? Utilizar la antropología, los antropólogos forenses, ¿verdad? Que ellos hubieran sido los que hubieran llegado a realizar ese trabajo, porque recuerdan que cuando van a hacer excavaciones en los cementerios, cuando haya denuncias de cementerios clandestinos o de lugares donde han enterrado gente, mandan la antropología forense, o sea, son estas personas los que van a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque estos trabajos hay que saberlos hacer, hay que hacer una investigación minuciosa, ¿verdad? Para levantar la tierra ahí, no es nomás ir con una pala y jalar la tierra, no, sino que ahí hay que hacerlo con delicadeza, hay que ir viendo cómo está para ver qué evidencias pueden encontrar. Inclusive hay algunos de estos antropólogos que hasta cuelan la tierra para ver qué clase de evidencia encuentran en el lugar. Entonces, así como en esta escena del crimen de estas personas que les digo que están desaparecidas y que encontraron, ¿verdad? Tuvieron que haber llevado a la antropología forense para que hubieran hecho descarbar en el lugar
donde supuestamente estaban las personas, ¿verdad? Pero también como se les puede dejar el beneficio de la duda, ¿va? Porque ellos realmente solo recibieron una denuncia. Obviamente que dijeron que habían personas ahí enterradas, pero ellos no sabían quiénes eran, ¿va? Entonces tal vez me imagino que si hubieran sabido que eran estas personas, pues hubieran mandado a la antropología forense, ¿verdad? Pero bueno, no sabemos cómo va a seguir la investigación y ojalá que hayan procesado bien la escena del crimen para que se pueda realmente capturar a las personas que cometieron este hecho delictivo, ¿verdad? Que es bastante, ha tenido bastante publicidad este hecho, ¿verdad? Porque desde la fecha que los secuestraron, entonces pudieron la denuncia y ya vieron que fue hasta el día jueves por la madrugada que fueron a escarbar y sacaron a los dos cadáveres, ¿verdad? Y posteriormente ayer por la tarde dijeron de que ya ellos eran, ¿verdad? Que ellos dos eran los que estaban enterrados ahí, que estaban como a 6 metros, ¿verdad? Entonces no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces este método de reja se hubiera podido utilizar ahí porque ahí es donde localizar objetos pequeños, ¿verdad? Así como dice en antropología forense. Entonces aquí era donde se podía haber utilizado este método de reja, ¿verdad? Para buscar toda la evidencia, porque dice que encontraron, según estuve leyendo yo, ¿verdad? Encontraron en la escena, encontraron algunos accesorios que utilizan estas personas para trabajar, ¿verdad? Como ropa, pinturas y algunas cuestiones de esas, ¿verdad? Entonces todo eso me imagino que lo embalaron y todo y lo mandan al INASIF, ¿verdad? Para que el INASIF sea el que determine qué es lo que realmente pasó o qué fue lo que piensan encontrar en esa evidencia que encontraron, ¿verdad? Entonces este método reja ahí se puede utilizar. Y el último es el método de franja o de línea. Es un método apropiado para áreas alargadas como zanjas o carreteras. Uno o más investigadores trabajan desde un punto conocido hasta otro punto conocido. Este método es excelente para las áreas boscosas. También este método es muy recomendable y utilizado en la búsqueda de indicios en los hechos de tránsito, ¿verdad? Como generalmente los hechos de tránsito se dan en carretera, ¿verdad? Y como son alargadas, entonces aquí es donde utilizan este método de franja o de línea, que les va a servir a los investigadores, ¿verdad? Para poder determinar qué fue lo que realmente pasó, ¿verdad? Qué fue lo que, lo que se pudo, lo que pudo haber pasado en, en el, en el accidente, ¿verdad? O lo que ellos, en la escena del crimen que ellos quieren investigar, ¿verdad? Entonces, este método de franja o línea se puede utilizar y es bastante utilizado y recomendado en la búsqueda de indicios en los hechos de tránsito, ¿verdad? Y en lugares en las áreas alargadas como zanjas o carreteras, ahí es donde se utiliza este método. Entonces, estos métodos los pueden utilizar los del Ministerio Público. ¿Para qué? Para realizar una mejor investigación. Entonces, esto es todo lo que tenemos ahorita por el momento de la escena del crimen, ¿verdad? Que es, como les digo, es muy importante procesar de una mejor manera o de una buena forma la escena del crimen, porque esta escena del crimen puede ayudar, sobre todo cuando hay personas capturadas, ¿verdad? Cuando hay personas capturadas y se procesa bien una escena del crimen, entonces ya se lleva algo al juzgado, ya no va uno con las manos vacías o solo se va a decir, ¿verdad? Que posiblemente él cometió el delito, alguna cuestión, no, si está bien procesada la escena del crimen, pues entonces ya hay capturado, entonces ya se lleva una mejor evidencia, ya hay más pruebas para el juez, para que el juez pueda resolver la situación jurídica de esta persona y puede ser que la deje detenida, puede ser que le dé libertad, ¿verdad? Pero si ya hay pruebas y todo, la va a dejar detenida para que esta persona pueda ser investigada por el delito que se le está sindicando. Entonces, esto es lo más importante de una escena de un crimen. ¿Sí? ¿Alguna persona que quiera preguntar? ¿Qué pasó, compañeros? ¿Alguien que quiera preguntar algo?
Licenciado, buenos días. Hola, buenos días. Usted tiene imágenes de cómo se acordona la escena del crimen, de todos esos que nos describió, como para hacernos una idea visual, ¿verdad? Como más o menos son. Porque yo solo me lo estoy imaginando, pero no sé cómo realmente es, ¿verdad? Nunca, o sea, nunca ha visto usted una escena en la calle. Sí lo he visto, pero o sea, no identifico, ¿verdad? Las formas. Sí, pues, esas son. Ah, sí, pero yo sí les puedo mandar, como le digo, el espiral es como un espiral, ¿verdad? ¿Ya? El método de zonas, pues, por sectores, ¿verdad? El método de rejas, te cuentas unas como rejas, ¿verdad? Que se va investigando por partes. Pero es que eso no, eso solo son cuestiones que utiliza el Ministerio Público. O sea, no hacen el acordonamiento del área. Sí, sí ha visto usted cómo acordonan un área, ¿verdad? Sí, he Entonces, visto, licenciado. vaya. Entonces, dentro de todo lo que está dentro, es lo que el Ministerio Público piensa y cree que ahí va a estar toda la evidencia que ellos deben de recoger para poder llevar a juicio a una persona, ¿verdad? Un sindicado. Entonces, obviamente que no van a hacer o no van a condonar el área, sino como en forma de espiral, no, sino que es la forma como ellos deben de trabajar. Igual que por sectores, cuando trabajan por sectores o trabajan por zonas, ¿verdad? Si trabajan ellos por zonas, entonces solo el encargado, ¿verdad? El fiscal les dice, mire, muchachos, bueno, vamos a trabajar aquí por zonas, ¿verdad? Ustedes tres, muchachos, se van a este lugar, ustedes otros tres van a este lugar y ustedes tres a este lugar, pero en un lugar que ya tienen todo acondonado, ¿ya? Entonces van a trabajar en esos tres lugares, al igual que un edificio, ponle que si un edificio en un edificio de unos 3 niveles, imagínate que en el tercer nivel está un banco y en el banco entran unas personas y entran a robar el banco. Entonces, al momento que roban el banco, al llegar al segundo nivel, encuentran a unos policías y les disparan. Entonces vienen ellos y ellos les disparan a los policías, matan a los policías en el segundo nivel. Al llegar al primer nivel, encuentran otros policías privados y también los matan. Entonces van a condonar el área desde abajo, ¿verdad? Desde el primer nivel hasta el tercer nivel. Ahí no va a poder estar subiendo ni bajando nadie, ¿verdad? Entonces, ya estas personas ya comienzan a trabajar. Un grupo trabaja un nivel, otro grupo trabaja otro nivel y otro grupo trabaja otro nivel. Ya después reúnen toda la evidencia y hacen el acta, ¿ya? Así es como trabajan estas escenas. Igual es en un accidente de tránsito. En un accidente de tránsito que es el método de franja o de línea, acondonan el lugar, a veces acondonan 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, ¿verdad? A según cuánto sea y cuánto crean ellos que les va a servir, ¿verdad? Desde dónde crean ellos que empezó en la comisión del hecho delictivo, ¿verdad? Entonces ellos acondonan el área y ellos van trabajando el área, ¿verdad? Como dicen los policías, van peinando el área. Han oído que así dicen los policías, ¿verdad? Que van peinando el área, entonces quiere decir que van registrando todo, van determinando y van tratando de encontrar todo lo que ellos puedan encontrar, ¿verdad? Entonces, estos métodos sí existen, pero es de acordonados, ¿ya? No es de que ellos lo vayan a hacer, que ellos lo vayan a hacer van a hacer una escena del crimen y van a hacer un estilo de ¿cómo se llama? De espiral. No, sino que ellos ya tienen acordonado el lugar y entonces ellos ya van a trabajar en forma espiral, ¿verdad? Para poder localizar o encontrar todas las evidencias que ellos necesiten encontrar. Igual va a ser en el método de zona, de reja y en los métodos de franja o línea, ¿verdad? Que son formas que puede utilizar el Ministerio Público para realizar un mejor trabajo, ¿ya? Y recuérdense que toda esta gente que trabaja en la escena del crimen, no van a creer ustedes que es cualquier gente, no, es gente que está preparada, es gente que constantemente está yendo a cursos, está yendo a preparación, ¿ya? Es gente que siempre está al tanto, ¿verdad? Está al tanto de toda la situación. Y si ustedes se han dado cuenta en las convocatorias que hacen para contratar gente
de técnicos de escena del crimen, a veces piden que sean estudiantes de algunas determinadas carreras, como de ingeniería, como de arquitectura, estudiantes de derecho, ¿verdad? Que sepan la ley. Entonces, es gente que tiene que ser preparada, no es cualquier gente, o sea, una persona que solo tenga primero primaria o que medio sepa leer, no puede ir a una escena de un crimen porque obviamente no va a poder hacerlo. Entonces tiene que ser gente debidamente preparada, ¿verdad? Gente que haya estudiado, así como ustedes. No sé si alguno de ustedes trabaja ahí en el Ministerio Público en la escena del crimen, pero podría ser así como ustedes, que ustedes ya ahorita están en el 7º semestre, o ya otros ya van antes del 7º semestre, entonces ya pueden trabajar en el Ministerio Público en la escena del crimen porque ustedes ya son preparados y aparte de eso les dan preparación especial también, ¿verdad? El Ministerio Público tiene gente que viene de otros países que vienen a prepararlos, les vienen a enseñar técnicas de investigación, les vienen a enseñar cómo procesar escenas del crimen y un montón de situaciones que les vienen a enseñar. No solo a los del Ministerio Público, sino también a los de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Porque acuérdense que la policía son los primeritos que llegan a una escena de un crimen y ellos también deben de saber qué hacer, ¿verdad? Porque no es nomás de que uno va a llegar y comenzar a hacer cosas, no. Uno debe saber qué hacer, ¿verdad? Si es de acondonar el área, pues hay que acondonar el área bien y todo. Y desde donde uno crea que se comenzó a cometer el delito, ¿verdad? Si imagínense que en una cuadra comienzan los casquillos, comenzaron a disparar a una persona, pero no la mataron ahí, sino que la mataron a las 2 cuadras, entonces tienen que acondonar desde ese lugar hasta las 2 cuadras. ¿Por qué? Porque van a ir quedando residuos de sangre, ¿verdad? Si esa persona ya iba herida, van a ir quedando residuos de sangre, o si le van disparando, puede ser que van quedando ojivas metidas entre las paredes o metidas dentro de algún poste o en la calle, o no sé dónde, ¿va? Pero puede hacer que va quedando indicios. Entonces deben de ir verificando, ¿para qué? Para poder recuperar todos esos indicios, ¿verdad? Y poder determinar qué tipo de arma utilizaron, si esta arma estaba registrada, no estaba registrada, si eran armas hechizas, porque recuerden también que ahora utilizan mucha arma hechiza. Arma hechiza es el arma artesanal, la arma que hace el mismo delincuente, ¿verdad? Utilizan unos tubos de metal y los arreglan bien y ya consiguen las balas, entonces ya las utilizan como armas. Estas son armas hechizas, porque estas no son armas de fábrica, sino que son armas artesanales, armas armadas por los mismos delincuentes, ¿verdad? O por los herreros. Normalmente quienes fabrican este tipo de armas son los herreros, porque como ellos saben el trabajo, entonces ellos hacen esos tipos de armas, ¿verdad? Entonces, esto es lo relacionado a lo que es esto, la escena del crimen. Yo les voy a mandar todo modo, les voy a mandar todo este material y ahí están unas formas, ¿verdad? También creo que en el otro material creo que también hay unos dibujitos ahí de una escena del crimen, no me recuerdo, pero yo creo que sí hay también, para que más o menos se tengan ustedes una idea, ¿verdad? Pero las escenas del crimen son las que nosotros miramos normalmente en la calle, ¿verdad? Que generalmente no hay día que uno no mire esas escenas de crimen, ¿verdad? Donde quiera que mataron a una persona, que balearon a una persona, que lastimaron a una persona, porque ahora ya no solo es necesario cuando la persona muere, sino que pueden acondonar el área, ¿verdad? De una persona fue herida y pueden buscar indicios también, ¿verdad? Entonces ya no es solo como era antes, ¿verdad? Que antes solo se miraban esas escenas acondonadas, los lugares donde había un muerto. Entonces si ustedes miraban un lugar así con líneas amarillas, ustedes decían, ahí hay un muerto, o hay muertos ahí porque está condonado el área, ¿verdad? Entonces no, ahora también lo hacen cuando las personas también quedan heridas, ¿verdad? Que a veces son heridas en los lugares y las llevan a los hospitales. Entonces ahí donde quedó el vehículo, donde quedaron la moto, donde quedaron las cosas, entonces ahí van a procesar la escena del crimen los técnicos del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces se puede hacer también en esos lugares. Entonces ahí no habría ningún problema para
para realizar procesar una escena de un crimen, ¿verdad? Entonces yo les voy a, de todos modos, no tengan pena que yo les voy a mandar todo eso también para que ustedes lo lean bien, ¿verdad? No solo para que lo oigan, sino que les voy a mandar también para que lo lean. Y se los voy a mandar todo, ¿verdad? Antes del examen, no me recuerdo ni cuándo va a ser el examen, segundo parcial, pero sí, como el segundo parcial ya va a entrar todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de enviárselos. Tal vez esta semana tengo ya la posibilidad de podérselos enviar y se los voy a enviar para que ustedes comiencen ya a leer un poco también. Entonces ahí vamos a terminar lo que es la escena del crimen. ¿No tienen alguna otra duda más sobre la escena del crimen? Porque ahorita vamos a comenzar ya a ver lo que es la prueba. No han enviado link de asistencia, dice. No sé, no sé si ya lo enviaron, pero pregunten. Y no se les olvide, compañeros, por favor, anotarse, porque ahí les recuerdan que solo pueden tener derecho, no sé si a 2 o 3 inasistencias. Entonces, tienen más de eso, pueden tener problemas. Pasen siempre su lista, ¿verdad? Traten de cuando manden el listado, inscribirse cabal y pasar su asistencia, porque si no pasan su asistencia, entonces se tiene como que ustedes no estuvieron en la clave, entonces pueden tener problemas. Entonces lo que no queremos es que ustedes tengan problemas, ¿verdad? Entonces, cuando ya les pasen su asistencia, pues traten de ver cómo la llenan rápido y mándenla al compañero, al auxiliar, ¿verdad? A Ronald, para que él la verifique, ¿verdad? Es que si quiere pregúnteme, compañero, no tenga pena. Que quiere preguntar, pregúnteme, porque no da chance a leer. Pregúnteme, no tenga pena. Un comentario, un aporte. Sí, dale. Como usted bien decía, entre más áreas se acordona, mucho mejor y facilita el proceso de investigación. Por ejemplo, en la zona 1, ahora que están las cuadras bien definidas, de 90 a 100 metros cada cuadra, entonces usted nota cuando hay policías iniciados, ¿verdad? Inexpertos, recién graduados, porque tal vez el fallecido está a media cuadra, digamos, y ellos ya mero a la par del fallecido ponen la patrulla, la atraviesan y utilizan la patrulla para coronar el área, así como para ayudarse a esquinar el área acordonada. Un gran error, ¿verdad? Porque ahí lo que se debe hacer es tapar toda la cuadra, es acordonar de esquina a esquina. Y como usted ya bien lo decía, si a la persona la corrieron y después le dispararon y se utilizaron, y eso va en un transcurso de 3 cuadras, las 3 cuadras se deben de acordonar, no solo el área donde cayó el fallecido, ¿verdad? Donde quedó el muerto. Entonces, se nota cuando hay mucha inexperiencia, ya que solo el pedacito donde está el fallecido acordona los primeros que llegan al lugar, ¿no? Regularmente es PNC. Entonces, yo doy clases en la carrera de la policía y lo que se les sugiere a los que están en formación es que entre más áreas se acordone es mucho mejor y facilita el proceso de investigación a DEIC y también al MT, ¿verdad? Únicamente, y con respecto a la pregunta, si hay una base de datos de ADN, eso no tiene Guatemala, ¿verdad? Porque eso no se coteja con base de investigación en sospechosos, pero no se cuenta con una base de ADN como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde una persona que consigna, de una vez aprovecha la policía a aplicarle una prueba de saliva, ¿verdad? Y a guardar en su base de ADN. Tienen bien, por lo menos todos los que han estado consignados, ya sea por X de tránsito o por alguna otra razón, de una vez aprovecha la policía estadounidense a extraer una muestra de saliva y crear la base de ADN, que esa base ellos le llaman Orly, los gringos. En Guatemala pues, no se ha logrado una ley que justifique que la persona sea consignada, extraerle la saliva y de una vez aportar una base de datos de personas que posiblemente van a delinquir en el futuro. Únicamente, licenciado. Ok, muchas gracias, compañero, es cierto. Sí, todavía no hay base de datos, es cierto. Solo lo que hay es esta cuestión de
de documentos, ¿verdad? Pero sí una base de datos de ADN, si no hay, eso sí es muy cierto. Y ya vieron, sí es cierto, vieron que ahorita como que les están mandando el link de la asistencia. Y sí es cierto, ¿verdad? De que sí pasa, ¿verdad? Que es cierto que hay policías que son inexpertos y solo ya casi ponen la patrulla encima del cadáver, ¿no es cierto? Se ha visto un montón de casos de esos, pues, y como ustedes se dan cuenta, ¿verdad? En las calles donde uno se da cuenta rápido, ¿verdad? A veces también uno dice, ¿verdad? Es que cómo cae de mal, ¿verdad? Que ya cerraron la calle, ya no dejan pasar, que no sé qué, pero ahí es donde hay que ver el camino contaminación, ¿verdad? Donde se debe acondonar todo el espacio que sea necesario para poder realizar una buena investigación, ¿verdad? Porque como les digo siempre, si hay un procesamiento de una buena escena del crimen y se hace bien hecho ahí, no va a haber ningún problema para que la policía pueda investigar y van a realizar bien su trabajo, ¿verdad? Todos los que investigan, porque recuérdense que hay investigadores de la policía, hay investigadores del Ministerio Público, hay investigadores también privados también, ¿verdad? Porque también hay investigadores privados. Entonces, todas las personas que investigan, entonces lo que ellos necesitan es tener dónde poder realizar su trabajo, ¿verdad? Pero imagínense que estos policías que van a poner la patrulla casi encima del cadáver, ¿qué van a poder investigar ahí? No van a poder investigar nada, que no se puede establecer nada, ¿verdad? En cambio, si hay un buen lugar amplio, entonces desde que se mira que ya comenzaron los balazos, pues ahí van a ir quedando ojivas por todo todo el camino que va a recorrer la víctima, ¿verdad? Y el victimario. Entonces, pues si logra su cometido de matarlo, pues adelante lo va a matar y va a terminar muerto. Pero también puede ser también que esta persona pueda defenderse también, ¿verdad? O puede ser también, como ha pasado en muchos casos ahorita, ¿verdad? De que últimamente vimos un caso de estos, de que un chofer de una empresa que nosotros asesoramos estaba siendo extorsionado por un grupo de personas. Eso pasó en Zacapa hace como 15 días. Y le dispararon, ¿verdad? Este señor vinieron y se le pusieron a la pala y le comenzaron a disparar. Entonces el señor pudo acelerar el vehículo y caminó más que los de la moto, ¿verdad? Eran dos de una moto. Entonces, donde él frenó un poquito, los de la moto se le lograron pasar ahí, se le pusieron enfrente. Entonces lo que hizo el chofer fue que les echó el carro encima, ¿verdad? Entonces al echar el carro encima les pasó encima el camioncito, mató a uno y al otro lo dejó herido. Y el que iba con él era su sobrino, él andaba ayudando, son vendedores, ¿verdad? Andaban vendiendo, y a este muchacho le metieron un balazo en el brazo. Y a él, por fortuna, a él no lo mataron, ¿verdad? No lo lograron matar, pero él sí logró matar a uno, ¿verdad? Que le pasó la moto el carro encima, ¿verdad? No la moto, sino el carro encima de la moto. Entonces, logró defenderse, ¿verdad? Y entonces lo llevaron a primera declaración. Como aquí en Guatemala, ya saben ustedes que aquí primero es uno culpable y después uno es uno inocente, ¿verdad? Entonces, al señor lo capturaron, ¿verdad? Porque todos así debe ser, ¿verdad? A esta persona la capturaron y la pusieron a disposición de un juez para tomarle primera declaración. Entonces, cuando fueron a procesar la escena del crimen, los del Ministerio Público se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Y pudieron determinar cómo había más o menos pasado el caso, ¿verdad? Entonces, cabal, contaron así como contó este piloto, fue que pasó, porque inclusive si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes tiran un balazo, el balazo de entrada tiene un orificio y el de salida tiene otra forma, tienen diferentes formas. Entonces, todo eso pudieron determinar, ¿verdad? Y a esta persona, cuando le llevaron a primera declaración, como a los 3 días, le dieron falta de mérito, ¿verdad? Y se quedan investigando el proceso, ¿verdad? Pero por lo mínimo ya esta persona, pues gracias a Dios, ya
ya recobró su libertad, pues, porque también está duro eso, ¿verdad? Que uno es víctima de la delincuencia y después que en lugar de que si nosotros queremos defendernos o queremos ver qué hacemos por nuestra vida, pues, matamos a un delincuente, ¿verdad? Después los derechos humanos se van a venir en contra de uno y decir cosas, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente pasa y es igual como está la policía, ¿verdad? Que siempre les he dicho que la policía no puede actuar. ¿Por qué no puede actuar? Porque si la policía los matan, pues pobrecito, murió uno de la institución, hay que hacerle sus honores, hay que ponerle la bandera, pero solo eso pasa, pues, ¿verdad? Pero si un policía se defiende y mata a un delincuente, que este policía, esa es una ejecución extrajudicial, que este policía hizo las cosas, no tenía el derecho, por qué estar matando, por qué estarle tirando a la persona, y comienzan a decir un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, acá también está dura la situación porque la pobre policía ya no pueden defenderse, pues no es como los Estados Unidos, ¿verdad? Que los Estados Unidos, una vez a un policía le tiren, si no le dieron, pues ellos ya tienen la facultad, ya pueden disparar, ya pueden matar al delincuente, ¿no? Porque obviamente que yo le voy a disparar a los policías porque soy delincuente, pues yo soy persona honrada y persona que no me meto a problemas, ¿por qué le voy a estar tirando a la policía si son autoridad, ¿verdad? Entonces, esa es la situación también que pasa aquí en Guatemala, ¿verdad? Que no se puede actuar. ¿Por qué? Porque si uno actúa, ¿qué es lo que pasa? Que termina uno preso, ¿va? Y el problema de la policía es que lo condenan a uno doblemente, porque lo condenan a uno en el tribunal que tiene la policía y lo condenan a uno también en el tribunal, los tribunales comunes, ¿va? Los corrientes. Entonces tiene uno doble sanción y otra cuestión es que rápido le quitan su trabajo a uno, ¿verdad? Y a veces acuérdense que los policías que están trabajando ahorita en la institución no es gente que no sea preparada, que recuerden que primero tiene que ir uno a la academia, ¿verdad? En la academia hay cosas que aprender, ¿verdad? Que estos policías no puedan hacer su trabajo en la calle, pues ya es diferente, ¿verdad? Pero sí antes son bien enseñados, ¿verdad? Ellos tienen que ir a diferentes cursos, no es nomás y decir, que esta persona solo es policía porque quiso ser policía. No, antes tal vez era así, ahora ya no es así. Ahora debe prepararse una persona y debe de tener un nivel académico para que puedan ser agentes de la policía. Yo creo que tienen que tener alguna profesión, creo yo, no estoy muy bien enterado, pero creo que tienen que tener una profesión, ¿verdad? Y aparte de la profesión, pues tienen que ir a diferentes cursos, ¿verdad? Y tienen que pasar diferentes pruebas también para que puedan ser agentes de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Entonces, yo les hago este comentario, compañeros, porque realmente esa es la realidad de Guatemala, pues, ¿verdad? Entonces, aquí está uno de aquello de que uno no se puede defender porque ya vieron que han pasado muchos casos. Recuerden de aquel caso del señor que mató a unos delincuentes y mataron a su hijo en la salida de ahí de la avenida Elena, que su hijo estaba sacando el vehículo y por quererle robar el vehículo lo mataron. Entonces el señor todavía logró sacar su arma de adentro que venía de su casa y no sé si mató a uno o dos delincuentes. Entonces lo primero que hicieron fue que se lo llevaron preso, ¿verdad? Lo bueno fue que rápido se solidarizaron un montón de abogados porque rápido dijeron de que ellos iban a hacer la defensa del señor, ¿verdad? Sin cobrar ni un centavo, ¿verdad? Que así es como debe de hacerse, ¿verdad? Porque nos debemos de solidarizar todos, ¿verdad? Y ayudarnos mutuamente para que podamos caminar bien en este mundo, ¿verdad? Que ya vieron que ahora la delincuencia aquí está al orden del día y cualquier ratito lo asaltan a uno, bueno. También hay que ver la situación que pasa, ¿verdad? Que nosotros solo vemos los efectos, pero no miramos las causas de la otra situación y ese problema que hay aquí en Guatemala, ¿verdad? Que solo miramos cuál es el efecto, ¿verdad? Igual que en el delito. En el delito, ¿qué es lo que nosotros buscamos? En el delito solo buscamos el efecto, que usted le dio muerte a usted le dio muerte a Juan. Pero sí, ¿y cuál fue la causa? ¿Por qué lo mató? Eso es lo que también debería de verificarse y de poderse investigar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que realmente pasó, ¿verdad? Pero no, aquí lo que le interesa al Ministerio Público es usted le dio muerte a tal persona, si usted lo encontraron con el arma de fuego, sí, bueno, usted es culpable y ya estuvo, vamos presos, pues.
no se hace una investigación minuciosa, va a determinar realmente cuál fue la causa, porque todo me imagino que tiene que tener una causa, ¿verdad? Pero estamos mal aquí en Guatemala en ese sentido, y no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, porque todos son resultados los que se buscan, lo que buscan siempre son resultados, ¿verdad? Pero bueno, ahí dejémoslo, porque para qué vamos a comentar más. Pero entonces ahí terminamos con lo que es la escena del crimen o el escenario del crimen, ¿oyeron? Y allá vamos a ver un poquito lo que es la prueba, ¿no? Que esto es fundamental en todo proceso, ¿verdad? No solo... Sí, ¿qué pasó? Un aporte ahí a la persona que preguntaba sobre la base de datos de personas, ¿verdad? Con lo que sí se cuenta en la base de datos del gabinete criminalístico de la policía, una fuerte base de datos de toma de huellas. Recordemos que un gran porcentaje de la población guatemalteca pues tiene licencia de conducir, y es cuando se le otorga por primera vez la licencia de conducir a una persona, es donde aprovecha la PNC a la toma de huellas. O sea, si lo queremos ver desde un punto lógico, para manejar no es necesario que se le tome las huellas a la persona, pero es una oportunidad que tiene el Departamento de Tránsito de PNC para recabar datos, y es ahí donde se le pide a la persona que deje amablemente sus información en cuanto a la toma de huellas, ¿verdad? Porque eso sí sirve a la hora de que si hay un sospechoso de un crimen y se tienen los datos, el nombre, DPI, por ejemplo, entonces inmediatamente se coteja con las huellas que dejan en la escena del crimen, se coteja con la base de datos que tiene PNC en el gabinete criminalístico. Okay. Entonces eso sí es funcional el caso de toma de huellas, por lo menos para todo el que es conductor debe saber que su toma de huellas sí está bien resguardado en el gabinete criminalístico, ¿verdad? Únicamente, y le voy a trasladar un video al auxiliar, tal vez lo publican en el grupo de WhatsApp, ya que mañana va a ser 8 días